Si el ángulo es positivo, va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si el ángulo es negativo, va en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Para de contar. Y la orientación va igual con respecto al sentido del ángulo. Tiene 3 partes: inicial, final y vértice. Entonces, ahora vamos a cambiarlo un poco, que es los ángulos que realmente nosotros vamos a manejar para sacar las razones trigonométricas. Son ángulos en posición normal. Es lo que vamos a ver hoy. Ángulos en posición normal. Vamos a ver eso. Es lo que vamos a ver hoy. Ángulos en posición normal. Ya puedo borrar todo esto. Esta parte de ángulos y todo eso es sencilla. O sea, es más conceptual para sacarlo de las razones trigonométricas. Como tal, trigonometría es sencillo. Un segundito. Está molestando. Vamos a que lleguen los demás compañeros. Y eso también me da pie a que esto responda. Ahora sí. Listo, entonces vamos a escribir como título ángulos en posición normal. Ángulos en posición normal. Es lo que vamos a ver hoy. Ángulos en posición normal. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de ángulos en posición normal, básicamente son los ángulos que se trazan o se realizan en un plano cartesiano. Básicamente es eso. Trazar un ángulo, o básicamente son los ángulos que se realizan en un plano cartesiano. Ángulos que se realizan en un plano cartesiano. Entonces vamos a acordarnos cuáles son las partes de un plano cartesiano. Creo que una pregunta. Entonces, Dime. digamos, los ángulos que vimos, bueno, todas las 2 clases anteriores, no los vamos a ver, solo los vimos por verlos, o si los vamos a usar. Sí, claro, son los mismos ángulos que tuviste ahorita, son los mismos ángulos que tuviste ahorita, sino que en este caso, para sacar las razones trigonométricas no se utilizan ángulos en cualquier posición, por ejemplo, como tal las razones trigonométricas, cuando la veamos no se van a utilizar como tal, no se colocan, aquí voy a sacar las razones trigonométricas basándome en este ángulo, no, siempre se basa en un ángulo en posición normal, un ángulo en plano cartesiano, para que tú saques unas razones trigonométricas, que es lo que vamos a ver, y es lo que en sí influye más en trigonometría, se hacen es con los ángulos en posición normal. Básicamente un ángulo en posición normal tiene una condición específica, a diferencia de los temas anteriores, que el lado inicial siempre va a comenzar en el eje de X, o sea, el lado inicial siempre va a ser así, en el eje X positivo. Esa es la única condición. O sea, es básicamente lo que vimos ahorita, pero condicionando el lado inicial. Ya. O sea, es más sencillo. ¿Sabes por qué? Porque siempre el lado inicial va hacia la derecha, en el eje de X positivo. Es eso nada más, ¿listo? Entonces, vamos a acordarnos cómo era el plano cartesiano. Yo sé que esto es como un poco bobito, pero vamos a acordarnos porque necesito también que se acuerden de qué definía también cada parte del plano cartesiano. Les voy a hacer mi plano cartesiano. Acordémonos que un plano cartesiano básicamente son 2 rectas, ¿cierto? Unidas en un mismo punto. Eso es un plano cartesiano. 2 rectas, ¿por qué son rectas? ¿Quién me dice por qué son rectas? Porque no tienen límite, ¿cómo se llama? ¿Fin? No tienen inicio y no tienen fin, ¿sí? Se puede decir así. Eso se llama en matemáticas y en geometría recta. En este caso, la diferencia de un ángulo como tal, que son semirrectas, significa que tienen un punto de inicio. En cambio, una recta no. Una recta puede ser infinita en cualquier lado. Y en el plano cartesiano también puede ser infinito. En este caso, ¿por qué puede ser infinito? Porque acordémonos que el plano cartesiano es una línea horizontal y una línea vertical, en donde la línea horizontal se llama eje de X, ¿cierto?
La línea vertical se llama eje de Y, ¿cierto? Eje de Y. También en un plano cartesiano hay nombres específicos que normalmente uno no le pone porque la verdad es más complejo la palabrería, pero el eje de Y también se le puede llamar ordenada, y el eje de X también se le llama axisa. Pero normalmente uno no utiliza ese tipo de nombres. Eje de X y eje de Y, ¿cierto? Axisa. Así se escribe. Así, axisa. Muy bien. Esto es un plano cartesiano. Dos líneas, una línea horizontal, una línea vertical, un eje de Y que se llama ordenada, un eje de X que se llama axisa. Listo. Acordémonos que hay 4 partes, entonces el lado derecho de la línea horizontal es positivo o es negativo. Es una bobada, pero tenemos que acordarnos. Positivo. Positivo, muy bien. El lado izquierdo del eje horizontal es que Negativo. menos X. Muy bien. La parte de la línea vertical, la parte de arriba, positivo o negativo, Y. Positiva. Positivo. Y la parte de abajo, ¿cuánto sería? Negativa. Muy bien, eso nos estamos acordando, profe, pero eso ya lo sé, eso es muy obvio, sí, pero nos tenemos que acordar muy bien. Y ya les voy a decir para qué. En este caso, acordémonos que también un plano cartesiano genera ¿qué? ¿Quién me puede decir? ¿Genera qué? Eso lo vimos una vez. Diagrama. Diagrama. No, diagrama no. Genera que voy a colocar un colorcito más chévere. Se generan 4 ¿qué? Ahí ya les dije el número. 4 ¿qué? Entonces que yo voy poniendo esto bonito. Se generan ¿qué? Es muy importante en trigonometría y de aquí en adelante ustedes lo van a utilizar muchísimo también. Se generan ¿qué? Variables. No. ¿Cuántas partes se generan? En un plano cartesiano. 4. Eso se llaman, esas 4 partes se llaman cuadrantes. Ustedes lo tienen que tener claro que es un cuadrante. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a ver eso en el tercer periodo cuando veamos graficación de funciones trigonométricas. En este caso se generan cuadrantes. Si ustedes ven, aquí hay una parte donde está conformado por X positivo y Y positiva. Aquí hay otra parte que sería X negativa y Y positiva. Aquí hay otra parte, X negativa y Y negativa. Y aquí hay otra parte, X positiva y Y negativa. Mira, X positiva, Y positiva. Y X positiva y Y positiva sería el primer cuadrante. Primer cuadrante. Si ustedes ven acá, X negativo y Y positivo sería el segundo cuadrante. Los Y negativo y X, X negativa y Y negativa sería el tercer cuadrante. ¿Listo? Y X positivo y Y negativo sería 4 cuadrantes. El cuarto cuadrante. Entonces, esos serían los cuadrantes de un plano cartesiano. Un plano cartesiano está compuesto también por cuadrantes. ¿Listo? Que son los 4 espacios que se generan entre coordenada X y coordenada Y. Listo, muy bien. Listo, profesora. Ya sabemos que el ángulo se traza en un plano cartesiano, ya nos acordamos cómo es un plano cartesiano, que tiene 4 cuadrantes, que hay un eje de X, que hay un eje de Y, X positivo, X negativo, Y positivo y Y negativo. Listo. Muy bien, profesora. Pero ¿cómo se traza un ángulo en posición normal? Solamente tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Que el lado inicial siempre esté el eje de X positivo. Esa es la condición. El lado inicial siempre va a ser el eje de X positivo. Siempre es eje de X
positivo. Siempre va a ser el eje de X positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a comenzar ¿sobre qué línea? ¿Quién me dice, por favor? ¿Sobre qué línea desde el punto? El eje X. Sobre el eje de X. Muy bien, pero ¿lo puedo comenzar desde acá? Pregunta. ¿Lo puedo comenzar desde acá? Eso también No. es... No, tiene que ir siempre acá. O sea que en este caso, siempre se va a comenzar desde acá. Ese siempre va a ser el lado inicial. Lógicamente, el vértice siempre va a ser ¿qué? El punto, el origen, ¿cierto? Siempre va a ser el origen. Y de acuerdo al ángulo sería el lado final. Entonces, siempre se va a comenzar desde el lado inicial en el eje de X positivo. Este siempre va a ser el lado inicial en un ángulo en posición normal. Siempre va a ser el mismo vértice en la mitad, que es la coordenada 0, 0. Faltó la R de vértice. Y siempre va a ser el mismo lado inicial. Siempre va a ser el mismo lado inicial. Siempre va a ser el mismo lado inicial, perdón, y siempre va a ser el mismo vértice. Siempre va a comenzar en 0, 0. Coordenada 0, 0, y el lado inicial siempre va a ser en el eje de X positivo. Por favor, copien, y ya les hago un ejemplo. ¿Son tan amables? Me quedó hasta lindo ahora. Soluciono porque esta cosa no me sale con mi ecuación. Me toca darle otra vez reiniciar. Esperen, le voy a reiniciar a esto a ver si ya me sale. Qué pena con ustedes. ¿Se ve que ya me sale? Ahora sí. Qué pena con ustedes. Listo, copien por favor. Y ya les hago ejemplos. La grabación mientras ustedes copian. ¿Listo? Muy bien. Entonces, siempre el lado inicial va a comenzar en el eje de X positivo. Siempre va a ser aquí, en este eje de X positivo. Si ustedes trabajaran su transportador, ya les voy a colocar el transportador. Si ustedes trabajaran su transportador, básicamente va a comenzar en 0 grados. Es la línea que siempre va hacia la derecha, desde la mitad de su transportador. Si ustedes trabajaran su transportador, en este caso siempre va desde la mitad del transportador, o desde el punto inicial del transportador que ustedes siempre han trazado, hasta 0 grados. Ese siempre va a ser su lado inicial, siempre. Listo, listo, profesora, ya tengo mi lado inicial. ¿Cómo trazo el ángulo de menos 50 grados? Pues lo que ustedes han manejado siempre. Siempre han manejado eso. Lo que vimos el taller pasado, en esa parte no sirve. ¿Lo pueden decir, por favor, por favor, por favor? Menos 150. En este caso, también deben determinar que cuando manejamos con cuadrantes es más sencillo trazar un ángulo. ¿Por qué razón? Porque acá yo sé que ¿cuántos grados hay? ¿Quién me dice? 0. 0 grados, muy bien. Yo sé que aquí ¿cuántos grados hay? Colocar de otra forma. 90. 90. Súper sencillo, ¿no? Sentido común, 90 grados. Yo sé que aquí ¿cuántos grados hay? 180 y 360. 180, muy bien, 180. Y yo sé que aquí ¿cuántos grados hay? 270. Y una vuelta completa equivale a ¿qué? 360. ¿Cuánto equivale una vuelta completa? 360. Muy bien. Pero entonces no estamos hablando de un ángulo positivo. Eso sería para un ángulo positivo, ¿cierto? Eso sería para un ángulo positivo y perfecto. Pero ¿cómo sería para un ángulo negativo? ¿Esto sería qué? No 270, sino que Menos 90. 90 grados, muy bien. Esto no sería 180, sino ¿cuánto, Francisco? Pues menos 180. Menos 180. Muy bien. Aquí ya no sería 90, sino ¿cuánto? Me dicen, por favor. Menos 360. Los 270 y la vuelta completa. 270. Y la vuelta completa sería
Menos 360 grados. ¿Listo? Eso para un ángulo negativo, ¿no? Eso sería para un ángulo negativo. Si ustedes se ponen a mirar, estamos manejando el mismo principio que manejábamos de ángulos negativos, que me dice que un ángulo negativo funciona al contrario, en el mismo sentido, perdón, en el mismo sentido de las manecillas de reloj. Así funciona un ángulo negativo. Entonces, si ustedes ven, comienzan acá en 0 grados, ¿cierto? Aquí sería menos 90 grados, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Aquí serían, esperen, lo coloco más. ¿Ah? Aquí serían menos 180 grados, ¿cierto? Y como ustedes lo acabaron de decir que tienen toda la razón, aquí serían menos 270 grados. Y aquí sería la vuelta completa, que sería menos 360 grados. Listo. Listo, profesora. Ahora, ¿cómo trazamos el ángulo? Como lo que venían haciendo ustedes. Iguality. En este caso, solamente la condicional es que siempre va a ir sobre el eje horizontal de X. Entonces, aquí vamos a trazar nuestro ángulo de menos 50 grados. Entonces, aquí serían 10 grados, menos 10. Aquí serían menos 30, menos 45 y menos 50 grados. Ese sería el ángulo de menos 50 grados. Voy a trazar. Espérense, lo coloco acá. Lo voy a colocar sin tanto color, que eso ya se ve feo, ¿cierto? La estética no está en... Lo voy a colocar acá. Acá. Lo coloco. Muy bien. Entonces, aquí voy a trazar mi ángulo de menos 50 grados. Acordémonos que siempre un ángulo va desde el origen con respecto al lado inicial, ¿cierto? Y con respecto al lado final. Entonces, más o menos mi ángulo de 50 grados iría por acá. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? Niños. No, señora. Porfa, háblenme. Esto lo voy a poner más pequeñito, que es que se ve muy grande. Listo. Me interesa tanto. Listo, muy bien. Ese sería nuestro lado final, ¿cierto? Ese sería nuestro lado final. Ahora, muchachos, el sentido. Manejamos el mismo principio que manejamos en el tema anterior. Entonces, si es negativo, ¿cómo iría? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien, excelente, excelente. Eso nos tiene que quedar claro porque eso ya lo vimos. En este caso, como el ángulo es negativo, va hacia abajo, ¿cierto? Así es, ese es el sentido del ángulo. Es un ángulo negativo, ¿cierto? En este caso, ese sería mi ángulo de menos 50 grados. Ahora, adicionalmente, ¿me pueden decir, por favor, en qué cuadrante quedó? Ese En ángulo el cuarto. en el cuarto cuadrante. Básicamente, ese ángulo quedó en el cuarto cuadrante. Eso yo les voy a preguntar en una actividad. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen que determinar en dónde quedó el lado final. El lado final sí se puede mover, pero el lado inicial siempre va sobre el eje de X positivo, siempre va sobre el eje de X positivo, pero el lado final puede quedar en cualquier cuadrante dependiendo del ángulo. Si el ángulo es negativo, pues dependiendo de qué posición quedó el lado final, y si el ángulo es positivo también, dependiendo en qué posición quedó el lado final. Pero el lado inicial sí es el mismo para todos. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo tracé el ángulo? ¿De qué estoy hablando? Por favor, para que pregunte. Básicamente es lo mismo que manejamos el tema pasado. ¿Cuál es la diferencia? Que va sobre el plano cartesiano. ¿Cuál es la diferencia? Que el lado inicial siempre comienza con el eje de X positivo. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso en el plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes. ¿Cuál es la similitud? Que en este caso ubicamos los ángulos de acuerdo al sentido de un ángulo. Sentido contrario positivo, mismo sentido negativo. En este caso, el ejemplo, el ángulo es negativo, lo bajamos hacia abajo, trazamos el ángulo de menos 50 grados. La única diferencia aquí es que va sobre el mismo eje de X positivo, el lado inicial, y dependiendo de dónde termine el ángulo, es el lado final. En este caso, el lado final terminó en el cuarto cuadrante, por eso el ángulo de menos 50 grados estaría en posición de cuarto cuadrante. ¿Listo? Por favor, copian si son tan amables.
Entonces aquí vamos a escribir, ¿qué quedó? En el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Cuadrante. Ahora sí se ve bonito, es que antes se veía muy payaseado. Por favor, copian si son tan amables. Bien bonito. Mientras que voy copiando el segundo ejemplo. Voy a bajar ese ejemplo. Profe, algo así son las coordenadas en la vida real. Sí. Así es como miden lo de las posiciones navales. Pero más adelante vamos a mirar algo que se llama sistema sexagesimal y en las posiciones navales dicen 10 grados, 20 segundos, así. Las posiciones navales se miden en grados, minutos y segundos, si no estoy mal. Si no estoy mal. Que sería lo mismo de acá, pero en sistema sexagesimal. Y ahorita vamos a ver eso. Después de ver ángulos coterminales, vemos eso. Grados, minutos y segundos. O sea, pasar esos menos 50 grados a grados, minutos y segundos. Listo. Terminan de copiar y ya hago el siguiente. En este caso, acordémonos que siempre manejamos el mismo lado inicial, menos 25 grados, entonces en este caso es un ángulo negativo. Profe, ¿qué hago? Hacemos nuestro plano cartesiano, así como está la estructura, tenemos que colocarle los cuadrantes, siempre tenemos que colocarle los cuadrantes para indicar al final en qué cuadrante quedó el ángulo en posición normal. En este caso, el lado inicial y el vértice siempre va a ser el mismo en cualquier ángulo, sea mayor a 360, sea menor a 360, sea negativo, sea positivo, siempre va a quedar en la misma posición, siempre. El vértice igual y el lado inicial igual. Listo, entonces el ángulo es negativo. Entonces, si el ángulo es negativo, ¿cómo lo vamos a trazar? Lo mismo, ahí es más sencillo, en el sentido contrario, en el mismo sentido, perdón, de las manecillas del reloj. Es un ángulo de 125 grados, más o menos quedaría por acá. ¿Listo? Entonces sabemos que aquí hacia abajo negativo, hacia arriba positivo. Súper sencillo. Entonces lo vamos a trazar. Acá hacia abajo negativo. Entonces aquí, ¿cuánto daría? Y también hasta se puede sacar, yo lo puedo sacar aquí un poquito por sentido común. Si aquí es menos 90 grados, ¿cierto? Porque el ángulo es negativo. Más o menos por acá. Yo que no tengo transportador, ustedes sí lo manejan más preciso. Aquí iría más o menos menos 125 grados, ¿cierto? 125 grados. Ese sería mi lado final, ¿cierto? Y me pueden decir, por favor, en qué cuadrante quedó el ángulo de menos 125 grados. En el 3. En el tercer cuadrante, muy bien. Manejamos el vértice de la misma manera que lo manejamos en el tema anterior. Desde el lado inicial comienza y hasta el lado final termina. Entonces, esa sería mi orientación. Perdón, vértice no, orientación. Esa sería mi orientación del ángulo de menos 125 grados. Menos 125 grados, ¿cierto? Esa sería mi orientación. Y en este caso, ese ángulo, ya lo acabó de decir Daniela, se encuentra en el cuarto cuadrante. En el tercero, perdón, en el tercer cuadrante. ¿Alguien tiene alguna duda? Para que pregunte. Por favor, pregunten. Lo que no entiendan, pregunten.
No sé, Juan Diego, Jaime, Justin, Juan Pablo, Alejandra. ¿Tienen alguna duda? Que ya ni hablan. Y no sé si entienden o no entienden. Listo, gracias, Juan Diego, por contestarme. Alguien que me conteste, eso está bien. Educación. Listo, por favor, copian. Son tan amables.